puedan ver. ¿Sí? Entonces, acá lo tenemos. O sea, esto que hace, pues, unos, ¿qué será? 30, 40 años, no sé, era esta sigla, que razón por la cual el laboratorio en el que trabajamos todas estas tecnologías se llama Laboratorio SIM, pues es porque viene de acá, de Computer Integrated Manufacturing o manufactura integrada por computador. Esto básicamente es lo que se ha convertido actualmente en Industria 4.0. O sea, es, digamos, como esta pequeña transformación. Pero los conceptos siguen siendo los mismos. O sea, cuando estamos hablando de diseño de producto, pues se utiliza el CAD. Ya sabemos que tenemos el CAD, si es un proceso de manufactura que use procesos metalmecánicos, por ejemplo, de arranque de viruta. Entonces, ustedes se acuerdan por allá en tecnología 2 que utilizábamos el CAM. Dentro de esos procesos o un intermedio en esos procesos, pues está la importantísima de planeación de los procesos, que pues obviamente también es clave para estas funciones y nos complementa todo esto con este CAC o CAQ, que es el control de calidad asistido por computadora. Ahí es donde nos vamos a meter nosotros ahorita. ¿Sí? Es cómo hacemos control de calidad eh, cambiando, digamos, las estrategias que son las estrategias convencionales en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las estrategias convencionales? Pues que si yo estoy en un proceso de fabricación y quiero hacer un control de calidad, normalmente lo que se hace es retirar un producto de la línea aleatoriamente y analizarlo. El problema es que esos análisis, dependiendo del tipo de análisis, obviamente que se le quiera hacer a ese producto, eh, pues en el momento en que encontramos los resultados, ya va a haber una cantidad de hermanitos de ese mismo producto, pues que ya posiblemente han salido al mercado. Entonces, si a ese producto se le encontró algún error, muy probablemente el mismo error iba o la misma falla en todos esos otros productos. Entonces viene el tema de que tienen que ir, volver y recoger todos esos productos, esperar que no haya llegado a un cliente, porque entonces si ya llegó a un cliente, toca avisarle al cliente que el producto tiene una falla y entonces nuestra marca muy seguramente empezará pues a tener inconvenientes en sus ventas porque todo el mundo va a decir que ya el producto, perdón, es malo. Entonces, la idea es que estos procesos de control de calidad no tomen mucho tiempo, que realmente sean inmediatos, o sea, que las decisiones sobre si el producto continúa o no en el proceso, pues sean ahí mismo sobre la línea. Y, y que no se evalúe uno, sino que se evalúen o uno o un lote, porque pues también cuando me refiero a uno, a veces se toma es, dependiendo de la cantidad de productos, obviamente, y estos son análisis estadísticos para determinar o se determinaba cuánto era la cantidad necesaria de productos para tener una muestra lo suficientemente válida para poder hacer ese proceso. Ahorita se trata de evaluar todos los productos al 100% y hacerlo sobre la misma línea de producción para no interrumpir ese proceso. Viene una tecnología, entonces, que se denomina visión artificial, que tampoco es que sea una cosa sumamente nueva. La visión artificial viene desarrollándose desde muchísimos años atrás, pero un poco más al momento en que la tecnología de cámaras digitales pues empezó a tener su auge.
¿sí? Entonces, a partir de la opción de poder digitalizar una imagen, en este caso, pues sería una foto tomada al producto en alguna posición del proceso y hacer un posterior análisis de esa imagen. Estos son procesos complejos, eh, pues que si uno lo va a hacer, digamos, por cuenta propia, programar un proceso de reconocimiento de imágenes, de bordes o dimensiones, pues esos son elementos de programación bastante complejos. Para eso, las fabricantes pues ya han hecho todos esos desarrollos y nos ofrecen este tipo de software como el que nosotros vamos a trabajar, donde ya están las herramientas, o sea, ya el- la programación de ese análisis está hecha y nosotros lo que hacemos es trabajar con variación de parámetros de esas funciones, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos vamos a dedicar y vamos a definir cuál sería la función más apropiada para determinar una falla en algún producto. ¿Listo? Entonces esto pues para que vieran dónde está ubicado esto que nosotros vamos a trabajar aquí y siempre que encuentren algo cerca de Industria 4.0, fabricación inteligente o Smart Manufacturing o cualquiera de estas herramientas, van a ver que el control de calidad asistido por computadora o conocido ahora más, o sea, con otro nombre, pero la misma cosa, sistemas de visión artificial, ¿sí? Para que no se vayan a dejar confundir y a dejar tramar ahí con nombres muy sofisticados. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a compartir ahora este videíto, que es el que les digo, parece muy interesante. Entonces, este mechudo que aparece ahí. Entonces, voy a ponerlo completico y vamos a vernos este 5 minuticos. Hola, bienvenidos al vídeo de introducción a visión artificial. En este vídeo vamos a repasar los conceptos más importantes del primer tema de la asignatura. En primer lugar, la pregunta obligada es ¿qué es la visión artificial? Aunque existen bastantes definiciones, una de las que más se suele utilizar o la que más se acepta es la idea de que lo que deseamos a través de visión artificial es, una vez que hemos capturado una imagen en 2 dimensiones, una fotografía, intentar reconstruirla a un espacio de 3 dimensiones, a través de varios procesos, a través de varias técnicas que vamos utilizando en nuestro computador, se consigue pasar de esa imagen de 2D a 3D. ¿Para qué? ¿Con qué resultado? Pues la idea es, en principio, el objetivo principal va a ser intentar simular la visión humana a través de la visión artificial. Aunque todavía estamos bastante lejos de conseguir ese objetivo, sí que es cierto que hay algunos procesos en los que ya funciona bastante bien y se pueden utilizar para tareas repetitivas. La visión artificial ayuda a ese tipo de tareas. En principio, como decía, los objetivos lo podemos dividir ahora en dos. El primero sería la mejora de la calidad de la imagen que hemos capturado para que el ser humano la pueda interpretar. En el caso más típico, o el que más os sonará, posiblemente sea el de los médicos, en imágenes médicas, en tomografías, en la que se elimina todo el ruido y se centra la imagen solamente en la parte que el médico le desea o interesa para dar un diagnóstico más seguro. También, por ejemplo, se puede ver este objetivo también está marcado dentro del tema de control de tráfico en carreteras en la que la máquina avisa a un operador sobre si hay algún tipo de atasco o algún tipo de accidente que se pueda reaccionar de forma más rápida. Además, segundo objetivo, todavía más con un ámbito más prometedor, es la idea que los datos sean procesados, la imagen sea procesada automáticamente por la máquina, de manera que esta máquina, sea un robot o sea cualquier otro accionador, pueda tener un comportamiento autónomo, pueda trabajar en función a lo que ha visto. Casos de robots que tienen visión estereoscópica con 2 cámaras para ver la profundidad y no chocar con objetos, o casos de intentar hacer algún tipo de acción de manera automática sin que intervenga el ser humano, aunque todavía estamos bastante lejos de llegar a cumplir este objetivo. Bueno, la fase de la visión artificial, que vamos a resumir en este vídeo,
Empieza por capturar, como veis, una escena en 3D, se coge una imagen o varias, esa secuencia de imágenes se pasa al procesador y empieza a segmentarse. Veremos para qué sirve la segmentación, para obtener objetos dentro de esa imagen, y una vez segmentadas, cada objeto que se ha obtenido, cada objeto que se ha extraído, pues una cara, una persona, una silla, una puerta, se etiqueta, se da una información y ya se actúa en consecuencia de lo que se ha obtenido. El primer paso de esa fase que hemos visto es la adquisición de la imagen. Para ello, obviamente, lo que vamos a utilizar son cámaras, ya sean a color o ya sean en blanco y negro, ya sean matriciales, lineales o cámaras CCD o CMOS, que ya hablaremos largamente sobre ello en el tema 2 de esta asignatura. Lo que tiene que dar claro en esta parte, la primera parte, es que lo más importante, aunque parezca que siempre se olvida, es la luz. La luz que estamos utilizando para capturar nuestra imagen nos va a ayudar en gran o empobrecer en gran manera el proceso que queremos. Si la luz es muy mala, por mucho que luego apliquemos procesado y filtros, puede ser que nunca consigamos nuestro objetivo. Si la luz es muy buena y hemos cogido bien la imagen, necesitaremos menos procesamiento y el resultado será mejor. Como decía, una vez obtenida la imagen, hay que aplicar un preproceso, dependerá de lo buena o la mala que ha sido la imagen que hemos obtenido, y aquí existen diversos filtros o diversas técnicas para mejorar la imagen o para quedarnos con la parte que nos interesa. Por ejemplo, la parte de arriba de esta diapositiva tenéis un proceso que se llama de dilatación, que es cuando los píxeles pierden calidad, pues se aumenta el tamaño de ese píxel, de manera que veis que letras que parece que se pierden, pues al aumentar el tamaño del píxel se vuelven a ver bien las letras. Otro proceso, como tenéis el de abajo, el de la mano, es la de binarización, es quitar el color de la imagen que no nos interesa, solo dejarlo en blanco y negro, que es para hacerlo binario, y de ahí sacar un molde, que en este caso es la mano, el objeto que hemos reconocido. Después, una vez que hemos procesado, el siguiente paso, el más importante, uno de los más importantes también en la inteligencia artificial, es la segmentación. La idea es intentar dividir la imagen y extraer de esa imagen los objetos diferentes que hemos encontrado. Bien, se puede hacer a través de, como veis, a través de colores, a través de texturas o a través de regiones que se encuentran en o de bordes que se encuentran en la imagen. También hablaremos de esto en siguientes temas de la asignatura. Una vez que ya tengo los objetos extraídos, he extraído de una imagen, he extraído de una persona, he extraído, como decía, porque como habéis visto, hay un camaleón, he extraído distintos elementos, ahora tengo que clasificarlos, o mejor dicho, antes de clasificarlos, representarlos y de dar una descripción, que puede ser bien cuantitativa, de números, es decir, pues este objeto mide tanto, o está a tal distancia, o tiene tal área, o está orientado en este ángulo, y cualitativa, pues tiene tal color rojo, azul, tiene una textura rugosa, tiene una textura lisa, se van clasificando cada uno de estos elementos. Finalmente, con esa información y los objetos divididos, el último paso al que llegamos, o el penúltimo, mejor dicho, es el de la clasificación. Aquí entra tema de inteligencia artificial, que no veremos, no es parte de la asignatura, pero se nombra como tema de redes neuronales, sistemas de expertos basados en reglas, lógica fuzzy y otro tipo de técnicas. Lo que le hace es, bueno, ya tengo los objetos, pues ahora sé que esto es el cielo, sé que esto es un barco, sé que esto es un edificio y cómo están conectados esos objetos entre sí. Finalmente, el último paso es la toma de decisión, que como decimos puede ser bien humana porque le ha ayudado el ordenador y al final es el ser humano el que decide, el médico o el operador, o bien puede ser incluso automática en algunos casos, sobre todo, como decía, en temas de procesos industriales, en el que, por ejemplo, se buscan piezas que tienen algún tipo de malformación, algún tipo de que no está bien construida, o por ejemplo tenéis ahí galletas en un proceso industrial, galletas que están rotas, la máquina separa automáticamente aquellas galletas que no son buenas para ser vendidas. Bien, pues esto es todo, ahí tenéis la bibliografía de este temario y nos vemos en siguientes vídeos. Bueno, esa pequeña introducción allí muy simple para que nos permita aquí ver ahora, entender un poquito mejor esta parte. En resumen, pues lo que nos da ahí, que lo ponen en más pasos, básicamente son 3 pasos, ¿sí?, del sistema de visión artificial. Lo que tenemos que hacer primero que todo es adquirir una imagen. La imagen se adquiere por medio de la cámara. Las cámaras son, pues ya para estos procesos industriales, obviamente no son la cámara convencional, o no vamos a poner ahí un celular, por ejemplo, sino pues unas cámaras que ya han sido diseñadas específicamente para estos procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de adquirir la imagen o tomar una fotografía, eh, también la deben procesar. Y en esta parte del procesamiento, pues es donde está la clave, la clave de todo, ¿no? O sea,
lo importante aquí, no hay una herramienta que uno le diga, tome esta imagen y procesemela, y que el sistema automáticamente diga, sí, listo, esto tiene estos elementos, o la segmenta así como lo mostraba el mechudo este, que la segmenta por aquí, que define que si el color, que si es esto, que si tiene la forma, que si tiene la textura, eso no existe. O sea, nosotros somos los que debemos definir cómo es ese proceso, cómo es el orden, qué elementos son los que realmente queremos ver en esa imagen. No siempre se quiere ver todo de una imagen, ¿no? Es una parte específica, dependiendo de lo que se esté haciendo, del tipo de producto, de qué se le acaba de hacer al producto. ¿Sí? Si yo acabo de hacer un mecanizado al producto, pues obviamente lo que yo voy a revisar es cómo quedó. ¿Sí? Puedo revisar el acabado, si quedó con el acabado correcto, si quedaron rugosidades, o puedo revisar las dimensiones y dar un resultado con respecto a esa medición de dimensiones. O sea, si la pieza, las dimensiones que acabo de medir a través de ese procesamiento de imagen, no utilizando elementos mecánicos como el calibrador o el micrómetro, sino a través de esa misma imagen, eh, con unas tolerancias, ¿no? Obviamente. Entonces, ese procesamiento de imagen y la entrega del resultado, que aquí, pues, es el enlace que nosotros vamos a tener con el sistema. Eso quiere decir que aquí lo que vamos a involucrar nosotros es el PLC, ¿sí? O sea, la máquina o la parte del sistema en la que se esté haciendo ese proceso, o que esté, muy seguramente va a tener un PLC, y ese PLC, a través de ese PLC, es el que vamos a obtener esos resultados. Entonces, pues me va a decir, oiga, el producto este que acaba de medir o de revisar, cumple con las, ¿cómo se llama? Con las características requeridas, o no cumple con esas características. Y pues la otra, digamos, la otra información que podemos obtener del proceso es cuál es el error, ¿no? No es solo decirme si la pieza está buena o está mala, sino que también me diga, el error que se está generando, por ejemplo, es que tal dimensión está por fuera de las tolerancias. Entonces, rápidamente se puede entrar a hacer una corrección del sistema. Es posible que, no sé, el programa de CNC esté mal configurado, o que al momento de que el operario monte la pieza en la máquina la está montando en una posición incorrecta, ¿sí? O que las herramientas, por ejemplo, una de las herramientas de la máquina ya tiene un desgaste que me esté generando esta falla, y entonces simplemente se pueda entrar a corregir ese proceso. ¿Listo? La información, hablaba el tipo aquí muy rápidamente y es importante, pues todos ya nos referimos al tema de lo que es un píxel. Siempre hablamos de cuánta resolución tiene una imagen, y eso es la cantidad de píxeles que nosotros podemos tener, que es esa pequeña porción que normalmente se nota de forma cuadrada, y que toma un valor dependiendo del tipo de color que tiene, ¿sí? Entonces, un píxel en cámaras monocromáticas, o sea, a lo que nos referíamos con imágenes en blanco y negro, va de 0 a 255. El 0 es completamente negro, el 255 es completamente blanco, y cualquier valor intermedio, pues es un gris, ¿sí? Gris más oscuro o gris más claro, pero pues es un gris. Entonces, eh, con respecto pues a esto que es en blanco y negro, cuando ya hablamos de sistemas a color, entonces estos sistemas de color utilizan esta combinación de RGB, que es rojo, verde, azul, red, green, blue, y donde cada uno de estos pues toma valores también entre 0 y 255, y la combinación de los tres me proporciona un color específico, ¿sí? Entonces,
pues eso ya es otra revisión. Entonces, en el proceso de análisis que se hace de las imágenes, se determina, por ejemplo, un píxel en específico y ese píxel, digamos, sobre esta imagen que me habla, el píxel que se encuentra en la posición 300-200, es este rojito que, perdón, no sé qué es, ay, ese rojo, perdón, rojito. Por acá vamos. Este rojito que se nos muestra por aquí, este píxel entonces tiene pues obviamente una escala y me va a dar un valor entre 0 y 255. Seguramente muy cercano a cero porque se ve pues que está en la zona donde está más oscuro. Ahí pues ya dependerá del caso. Estos sistemas entonces, como vemos, van a poder estar ubicados en una gran cantidad de puntos dentro de un proceso de fabricación. Por ejemplo, aquí al inicio hay una combinación, lo que hablaba ahorita el señor. eh, Se tienen varias cámaras para generar una, pues una configuración ya que incluye también profundidad. Eso se necesita para que nuestro amigo el robot pues pueda encontrar un producto dentro de esa caja. Entonces, no solo debe conocer la posición XY, sino también la posición Z. ¿Sí? Entonces, recuerden que cada posición del robot pues, requiere de esos tres elementos, más seguramente alguna orientación, ¿sí? Si está girado hacia un lado o está inclinado a otro lado, bueno, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos en el proceso, vamos a encontrando que en todos los puntos donde yo quiera, puedo tener sistemas de visión, ¿sí? En todas partes pueden haber sistemas de visión. Entonces, entre más sistemas tenga, pues obviamente más controlado va a estar mi proceso. Todo esto hasta un punto final, ¿sí? Aquí, todos, en todas partes yo puedo ir colocando sistemas. Claro, pues, la incorporación de estos sistemas requiere una inversión económica que infortunadamente no es barata. Las cámaras y estos sistemas pues completos de visión artificial pues todavía son de costosa implementación. Hay uno que es muy común, que no es tan costoso, que es el que utilizan, por ejemplo, ahora los supermercados. Antes uno, cuando uno iba a hacer mercado, era muy demorado la cuestión del pago porque, por ejemplo, tenían que buscar hace pues muchos más años, cada paquete tenía una etiquetica, le ponían una etiquetica con el precio y pues lo que la persona digitaba ahí en su esta máquina registradora era el precio y pues uno sacaban era una suma, era más o menos como hacer un proceso de una calculadora. Luego cambiaron esas etiqueticas por códigos de barras y entonces se necesitó un elemento que leyera un código de barras. Eso ya hace parte de la estructura de los sistemas de visión artificial. Entonces, ese lector de código de barras, eh, pues ya interpreta una información guardada. En este caso, pues ustedes saben que un código de barras básicamente es un número, una secuencia, perdón, una secuencia de números. Y eso, leído de una base de datos, pues interpreta qué valor es el que tiene ese producto, ¿sí? Entonces, pues ahí obviamente ya cambió, ya evitar que la persona tenga que digitar números, ¿sí? En lugar de pasar pues el código a través de la zona de lectura y obtener pues ya el valor como tal de ese producto, pues obviamente agilizó muchísimo ese proceso. Entonces se pueden leer códigos de barras, ahora ya se pueden leer códigos de cualquier tipo
códigos QR o códigos combinados. Bueno, hay muchos códigos ahora que se pueden leer para obtener la información, por ejemplo, del producto, ¿no? Y saber dónde está el producto dentro de la línea, en qué estado está y mucha más información, porque ya podemos saber a qué cliente pertenece ese producto que estamos haciendo, si es o de un pedido, si es de fabricación estándar o bueno, ¿sí? Lo que sea, ya toda esa información se va teniendo dentro de ese proceso. Entonces, aquí hacemos estas posibles funciones o tenemos estas posibles funciones. Las vamos a diferenciar, por ejemplo, acá. Entonces, la primera es inspección. Cuando yo hablo de inspección, es simplemente una revisión del producto. Entonces, un primer caso, ¿por qué hago esto? ¿Por qué? Un primer caso, me hizo aquí, un primer caso se refiere a la revisión de la presencia o ausencia de un elemento. Entonces, estamos en un sistema de empaque y necesitamos que obviamente esté el producto, ¿cierto? Que esté en las instrucciones, en la hojita de instrucciones, y acá debe ir algún elemento adicional, no sé, una herramienta o algún componente, un cable, no sé. Entonces, si ese elemento no está, pues este producto debe ser rechazado, no debe llegar al cliente si le hace falta algún elemento. La otra inspección que se puede hacer es la inspección de defectos. En este caso, pues claramente tenemos una galleta que está partida. Entonces, pues lo que se hace es que ese producto específico, no los demás, pueda ser retirado de la línea, ¿sí? Sin afectar el proceso de fabricación. Van a venir miles y miles de galletas, pues simplemente las que estén rotas, pues habrá un sistema eh, mecánico o por aire o lo que sea, ¿sí? O por desviadores o rampas, bueno, no sé, hay muchas opciones que se pueden ir retirando del proceso. O opciones de conteo, ¿sí? Simplemente necesito saber cuántos, cuántas van y puede que esto vengan en desorden, no me interesa ni la forma, ni el color, ni el tamaño, ni nada, simplemente ese producto necesito saber cuántos están pasando y muy seguramente pues esto no se queda quieto, ¿no? Esto es una línea que está en movimiento todo el tiempo. El otro, la otra parte es lo que les decía ahorita, ya cuando hay una identificación de algo, ¿sí? Entonces, en una identificación nosotros tenemos pues, varias opciones. O sea, puede ser un número serial, ¿sí? Muchas veces es un código alfanumérico, por ejemplo, de los computadores o de los celulares o de los componentes electrónicos en general. Se habla de un código serial que es un elemento identificativo único de ese producto, ¿sí? Que le da una identificación única a ese producto. O sea, no hay dos seriales iguales para esos tipos de productos, ¿sí? Están los códigos de lote, que son identificaciones que a veces las vemos, por ejemplo, en las botellas de cerveza o de gaseosa, que utilizan estas marcas que son hechas con impresoras de punticos. Entonces le colocan un número de lote para identificar precisamente si hay algún problema con esa bebida en el momento determinado, pues podamos encontrar a qué lote perteneció, ¿sí? Porque si yo me compro una botella de Coca-Cola, no sé, en la cafetería de la universidad, pues, ¿y de dónde viene, no? Pues viene de un distribuidor, eso llegó en un camión, pero el camión de dónde salió. Y entonces, para hacer mucho más fácil esa trazabilidad, pues ahí hay una información. Y esa información
nos dice exactamente dónde se fabricó, en qué planta, a qué hora o qué día, bueno, etcétera. Se pueden leer fechas, se pueden leer colores, digamos, cómo podemos identificar, ¿sí?, el color del producto. Posiblemente, pues si haya una variación en el color es porque hubo alguna falla en los ingredientes o en algo, lo que hemos hablado, los códigos de barras o los códigos 2D. Aquí se ve el famoso código QR, que es muy novedoso ahora en los restaurantes, que vamos y ya no le entregan a uno el menú, sino que en la entrada le dicen: aquí está el código, lea este código de barras. Entonces le toca uno sacar el celular y a través de la cámara pues él identifica y nos transporta a una, normalmente pues a una página web. Eh, y pues esa es la función, ¿no? Interpretar esa imagen que está ahí, o pues el famoso código de barras también. Todos esos pueden identificar. Esto de números y letras, no sé, de pronto ustedes lo han visto, eso lo conocemos como el OCR, que es la identificación de caracteres. Muchas veces cuando hacemos escaneos de documentos, el escáner, pues si es un escáner profesional, nos permite la opción de que, por ejemplo, una vez escaneado ese documento, tenga la posibilidad de ser editado. Entonces, para poder ser editado necesita que cuando se escanee también reconozca los caracteres, o sea, que no me genere una simple imagen de, del documento, sino que me tome los caracteres y me lo forme como un documento escrito con cada carácter de forma independiente. Entonces, eso es el proceso de identificación. La otra función de las que teníamos acá es la función de medición. Esta es a veces un poco más compleja en algunos casos, ¿sí?, porque tenemos que definir pues ya una serie de parámetros, por ejemplo, las tolerancias. Las tolerancias pueden llegar a ser micras, micrométricas o simplemente milimétricas, eso dependiendo pues del tipo de producto y de las exigencias dentro de los procesos de fabricación, ¿sí? Por ejemplo, en una bujía es muy importante, me equivoco de tecla, eh, perdón, en una bujía es muy importante este, el ancho de este elemento, ¿sí?, que es donde se genera el arco eléctrico. Si esto queda muy separado, pues no se hace la chispa, y si queda muy junto, pues no da la suficiente potencia. Esto tiene que tener una dimensión muy precisa, dependiendo de la potencia. Y esta otra dimensión acá de pronto pues ya puede tener unas tolerancias más grandes, porque pues esto se refiere más que todo a un sistema de conexión acá que va con aquí entra una capuchita donde sale el cable, ¿sí?, que va al distribuidor y bueno, todos esos elementos. Pues esto, digamos que tiene una opción de tolerancias mayores, entonces va a ser diferente ese tipo de medición, ¿sí? Entonces acá vemos otras opciones, puedo medir el ancho de este elemento, ¿sí?, cuánto hay de aquí a aquí o cuánto hay de aquí a aquí. Todo eso pues es factible hacerlo gracias también a las herramientas que trae nuestro sistema. Y finalmente, entonces, lo que les hablaba, nos queda el tema de comunicación, ¿sí? Entonces, o hacemos inspección, o hacemos identificación, o hacemos medición. Vamos a hacer cualquiera de esas tres cosas o las tres. Eso depende de el software y las herramientas o las cámaras, ¿sí? Porque hay cámaras que son exclusivamente, por ejemplo, para leer códigos de barras. Como les decía, si yo lo que necesito es leer solamente un código de barras, pues mi sistema va a ser mucho más económico y más simple. Pero si ya quiero un sistema que me haga cualquiera de estas opciones, o que me mire colores, o que me mire códigos, o que me haga reconocimiento de texto, o que me haga inspección, o que me haga medición, pues obviamente el sistema
como estos, mucho más complejo. Entonces, se vuelve a que la cámara que yo compro para hacer este proceso de visión artificial no es solamente una cámara que toma fotos, sino que además tiene todo ese sistema de procesamiento de la imagen ahí almacenado. O sea, tiene casi un computador, podríamos decir, internamente. Entonces, pues obviamente eso los hace más costosos. Esta información puede salir, lo que decía, de forma digital. Yo lo puedo conectar con mi PLC. Normalmente, normalmente lo que nosotros tenemos acá es, digamos, el resultado final de la medición. Entonces, el producto, la pieza, se refiere a que puede estar buena o puede estar mal. ¿Sí? Entonces, en control de calidad, hablamos es de productos conformes o no conformes, ¿no? El producto está conforme, manda una señal al PLC, le dice, sí señor, está conforme, o el producto está no conforme, le dice al PLC, ese producto es no conforme. Si yo ya quiero más información, por ejemplo, lo que les decía ahora, bueno, es no conforme, pero ¿qué es la falla? O sea, ¿cuál es el problema para poder ir a resolverlo rápidamente? Tenemos que utilizar la herramienta de software para que a través de la red, por ejemplo, en un computador, yo pueda ver que muchas veces aparece o vemos en esos procesos que ponen pantallas ahí mismo en el proceso, entonces el mismo operario puede estar identificando que si se están generando productos no conformes que están saliendo del proceso, ver allí directamente que el sistema le dice la falla está aquí. ¿Sí? El problema que encontré es que esta dimensión no corresponde. El problema que encontré es que el color no corresponde. El problema que encontré es que la tal letra de este número serial no se reconoce. Digamos, entonces la impresión de una etiqueta que se le pega al producto puede estar mal. ¿Sí? Entonces el producto no es el que está mal. El que está mal es la etiqueta que se le pega a ese producto. ¿Sí? Entonces hay que ver eso. Y otra posibilidad muy común es que se utilizan las cámaras como herramientas de ubicación de productos para los robots. ¿Sí? Entonces, si es muy complejo, muy costoso organizarle los productos a un robot, perdón, para que él los pueda manipular, se utilizan los sistemas de visión para que se identifique dónde está el producto, cómo viene, en qué orientación viene, la posición exacta y pues que ese robot pueda generar esa nueva posición dependiendo de dónde está el producto en cada momento. ¿Sí? Entonces ya como una herramienta adicional. Nosotros inicialmente vamos a hacer las primeras dos. O sea, bueno, inicialmente vamos a hacer la primera, que es utilizar el computador como herramienta, el computador como herramienta y vamos a tener el software y vamos a hacer el análisis de imágenes que ya previamente se han tomado. ¿Sí? Y cuando ya reconozcamos todo esto y ya sepamos pues manejar bastante bien nuestro sistema, entonces vamos a pasar a través de las señales digitales que me da la cámara a nuestro PLC. Y aquí ya podemos hacer una operación directa sobre la estación que tenemos en el laboratorio SIM. ¿Sí? Esta parte de conexión para robot, pues no, si no lo vamos a poder hacer porque ya requiere un enlace, ese enlace no lo tenemos desarrollado como tal en el laboratorio SIM. Eh, sí tenemos los elementos, pero pues el robot KUKA, que es el que tiene ese elemento, está en proceso de mantenimiento. Listo. Bueno, cámaras hay muchos, entonces ahí empezamos a mirar características, por ejemplo, comunicación o qué tipo de lentes, las velocidades con las que se toman las fotos, en este caso el sistema IP
de protección contra polvo y agua. ¿Sí? Un IP54 pues es un sistema muy sensible al polvo, no tanto, pero sí no va a resistir pues que le caiga ni una gotica de agua, mientras que un sistema con IP68 pues tiene una protección mucho más alta. ¿Sí? Sería de este lado, un poquito más sellado todos sus, todos sus elementos internos. Pero claro, cada cosa de estas pues aumenta considerablemente el precio, la resolución de la imagen, etcétera. ¿Listo? Entonces, esta pequeña introducción por este lado, no sé si tengan alguna pregunta. Pregunten, pregunten. ¿Se durmieron? Sí, buenas. No, profe, pues no hay preguntas por ahora. Ok, Por el momento no, profe. por el momento, todo es por el momento. Bueno, vamos a volver a ver al mechudo que nos va a mostrar esta otra parte que es también muy importante en estos procesos. Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de visión artificial. En este caso vamos a ver el tema de iluminación, que es uno de los temas más importantes encuadrado dentro del tema 2 que llamamos sistema de visión artificial. Bien, primero ver un repaso general, cómo englobamos en general los sistemas de visión artificial. Empezamos siempre, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, por el tema de la fuente de luz, por la iluminación, que aunque a veces se deja un poco de lado, se piensa que no es importante, es el aspecto fundamental dentro de este esquema. Una buena iluminación nos va a evitar tener que realizar luego algoritmos muy pesados o muy trabajados para mejorar la imagen que hemos capturado. Por lo tanto, hay que prestar bastante atención, y de aquí el vídeo que vamos a ver ahora, para saber cuáles son las iluminaciones adecuadas, porque hay distintos tipos, y cómo hacerlas o cómo poner el sistema de iluminación para conseguir una buena imagen. Obviamente, una vez que tenemos la iluminación, necesitamos una buena cámara, una cámara para capturar las imágenes, que como veréis están descritas en este tema, y luego ya entramos a la CPU, donde habrá una tarjeta de adquisición que en algunos casos pasará la imagen, si en caso de que sea analógica, a digital. Si ya viene digital, solamente la procesa, y finalmente los algoritmos de procesado, algoritmos que por ejemplo veremos en prácticas utilizando el programa de OpenCV, para suavizar, para quitar ruido, para mejorar la imagen, y ya además para hacer algo con esa imagen, si como hablamos en el tema 1, el tema de intentar hacer alguna gestión automática de esa imagen, que puede llevar a hacer alguna acción a través de actores externos como robots o cualquier otro elemento que tenga ese ordenador. Bien, pues nos centramos, como decía, solamente en el tema de la iluminación, y el primer tipo de iluminación, el más sencillo que vamos a encontrar, es el direccional. En este caso utilizamos un foco, bien sea LED o bien sea de otro tipo de luz, en el que lo apuntamos directamente hacia el objeto, hacia la zona que queremos iluminar. Esos rayos, como veis, rebotan en el objeto y van directamente, inciden en la cámara, recogiendo lo que ha dado esa luz. ¿Para qué se utiliza? En principio se utiliza en situaciones normales cuando sabemos que tenemos superficies que dan poco reflejo, por ejemplo tenéis papel o tela, y para intentar capturar un poco pues si hay algún fallo en ese objeto, si tenemos algún defecto que queremos encontrar siendo de ese tipo de material. Hay que llevar cuidado porque a veces se puede quedar sombras en el objeto, como veis en la derecha, la bola de la derecha quedan sombras. Si no es importante porque no queremos esa parte del objeto, no pasa ya nada, pero hay que vigilar bien el ángulo, aquí en este caso lo importante es el ángulo de dirección de la iluminación. Bien, como decía, esta es la más simple. Podemos encontrar algunos problemas, por ejemplo, cuando estamos con superficies que reflejan. Dígase, por ejemplo, la lata, cuando tenemos una lata de cualquier refresco y queremos ver, por ejemplo, la fecha de caducidad, veis a la derecha que si se atacase esa lata con una luz frontal, una luz direccional como la que acabamos de hablar, se verían muchos reflejos. Para evitar esto, una de las técnicas más comunes es la luz difusa. Esta luz difusa lo que intenta es que no haya ningún reflejo, es decir, que los rayos de luz, cuando vuelvan a la cámara, no la reflejen. Para ello hay varias técnicas, filtros, por ejemplo, o una muy curiosa que es utilizar un domo. Un domo es una especie de cúpula en el que la luz rebota en todos los sentidos en el objeto, pero solo tiene un punto de salida. Ese punto de salida, ya evitado los reflejos, llega a la cámara y, como veis, el resultado lo tenéis en la parte de la izquierda de las dos fechas de caducidad que estamos viendo, se ve claramente que ya no hay reflejos. Por lo tanto, es muy importante que cuando sepamos que el objeto es reflectante, aplicar alguna de estas técnicas de iluminación difusa. En este caso, la luz suele ser siempre una luz blanca, una luz de halógeno, de fluorescente, para
Además, evitar el reflejo de un foco LED o de otro tipo de luz. Más tipos de iluminación, por ejemplo, el de a contraluz. Este es muy interesante para objetos transparentes. Por ejemplo, si queremos coger la silueta. En este caso lo que se hace es que se pone el foco enfrentado a la cámara. Se le suele poner una pantalla difusora para no deslumbrar a la cámara y un objeto entre medias. Si el objeto es sólido, obviamente solo cogeremos la silueta, que nos puede servir también si queremos ver algún defecto en los bordes del objeto. Pero si el objeto es transparente, como veis abajo, lo que nos va a dar es una silueta completa de todo el objeto, viendo también incluso su interior. Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso con una pieza en la que se quieren buscar defectos que pueda tener los bordes de la pieza. Lo tenemos la fuente de luz al final, un difusor entre medias, ya decía, para evitar el deslumbramiento directo a la cámara, la pieza ya en medio y la cámara que recoge esa silueta de esa pieza, que en este caso nos servirá para ver los bordes si tiene algún desperfecto. Otro tipo de iluminación parecido al difusa, pero en el que en este caso no hace falta utilizar ningún elemento adicional, también se utiliza para evitar los brillos o los reflejos, es el que se llama de campo oscuro o dark field. En este caso lo que se hace es que la luz se estudia dónde ponerla en una área que le llaman de dark field, que es de tal manera que al incidir sobre el objeto veis que los rayos son tangenciales a la cámara, es decir, en ningún caso rebotan directamente hasta ella, como hemos visto en todas las iluminaciones anteriores, sino que pasa de manera tangencial y no hay ningún reflejo hacia la cámara. Se busca ese ángulo, se estudia, se pone y el resultado lo podéis ver ahí a la derecha en dos etiquetas de barras que se leen. Si la luz fuera direccional, veis que hay reflejos con un dark field. En este caso, la imagen pierde un poco de luz, pierde un poco de calidad en el caso de la luz, pero a cambio hemos perdido todos los reflejos que pudiesen haber. Otro tipo de luz, uno de los últimos que nos interesa también, es la estructurada. En este caso se necesita un láser normalmente, en el que lo que vamos a hacer es dibujar a través de unos patrones, ya sea una rejilla más fina, más delgada, como sabéis, unas cuadrículas, se proyecta sobre la imagen y luego se captura con una cámara. ¿Con qué idea? Con la idea de luego poder reproducir esa imagen en 3D. Como veis, al incidir sobre la luz, sobre un tipo de rejilla, se ve como la rejilla se va deformando según la superficie del objeto, si está más adelantada o más atrasada respecto a la cámara. Ese tipo de cambio que hace la luz con la rejilla se aprovecha luego el algoritmo de procesado para reproducir la misma imagen en 3D, como veis el resultado final de la derecha. En este caso es muy importante normalmente utilizar luz láser para hacer este tipo de juego de luces y sobre todo que la cámara no sea una cámara que filtre los rayos infrarrojos para que no se pierda este tipo de iluminación. Por último, termino con una iluminación también importante. En este caso, esta es muy específica para el tema del movimiento. Cuando se quiere capturar movimiento en una cámara, se utiliza lo que se llama la iluminación estroboscópica. Es muy parecida, bueno, el ejemplo que siempre pongo es las luces de las discotecas. Cuando la luz se va moviendo, va cambiando luces y parece que la gente se mueve a cámara lenta, pues esta es la misma idea, ese tipo de luz. Es un foco que va dando cierta intermitencia de luz, que cuando se sincroniza esa intermitencia de luz con la frecuencia del movimiento, la misma frecuencia, aparecen como si fuese una secuencia de fotogramas que le podemos ir dando al play y se van moviendo poco a poco. Por ejemplo, para capturar cómo se rompe una bombilla, este es un ejemplo, y en las diapositivas de los apuntes del campo virtual tenéis varios vídeos también que demuestran, por ejemplo, cómo se puede hacer el efecto de ver cómo el agua que cae de un grifo cae hacia atrás, es decir, cómo parece que sube el agua en vez de caer hacia abajo. A través de vídeos lo podéis comprobar en el campo virtual. Ya termino recordando además también que en el campo virtual tenéis una serie de vídeos en inglés que también hablan de la iluminación con vídeos demostrativos y con elementos de luz que son bastante interesantes y que os animo a que veáis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en siguientes vídeos. Bueno, ya mucha propaganda del campus virtual. Nosotros también tenemos nuestro campus virtual. Muy bien, entonces aquí con el tema de la iluminación, se dan cuenta pues que es muy importante, no es solamente muchas veces conseguir la cámara adecuada, sino que pues la iluminación, eh, la ubicación de la cámara, bueno, hay muchos elementos que nos logran pues cambiar las opciones según lo que nosotros queremos trabajar. En nuestro caso, pues lo que tenemos es una cámara, la cámara pues de la estación que tenemos de control de calidad en el laboratorio SIM, me refiero, que es con la que vamos a trabajar esta parte, una cámara Cognex y pues un sistema de iluminación que es una estructura LED
que está alrededor de la misma cámara, o sea, va en la misma dirección de la cámara. Entonces, pues digamos que aquí en este caso estamos un poco limitados para el tipo de productos que podemos inspeccionar, que podemos medir, que son preferiblemente planos, que no tengan pues cosas plásticas o rugosas por encima, porque bueno, nos van a dar una medición apropiada. ¿Cómo va a ser nuestro proceso? Entonces vamos a comenzar a ver cómo funciona nuestro software, que ustedes conozcan la herramienta, que puedan pues practicar con ella. Como les digo, con base en unas imágenes que ya tenemos, y los voy a ir pasando. Cuando ya vayamos eh, conociendo más la herramienta, entonces ustedes van a crear sus propios productos, que para esto pues no tenemos, como les dije, mucho tiempo. Tenemos 3 sesiones, contando la de hoy. Luego viene un lunes festivo, que no, pues obviamente no tenemos clase. Luego viene la Semana Santa y es el lunes siguiente, apenas termine la Semana Santa, pues haremos la sustentación y evaluación de ese proyecto. Entonces tengan en cuenta pues que en la Semana Santa no se, no va a trabajar nadie en la universidad, ¿no? O sea, forma de acceso. Nosotros vamos a tener a nuestro amigo allá, el ingeniero Álvaro Espitia, y él va a ser como nuestro operario. Entonces debemos comunicarnos con él y darle las instrucciones necesarias para que, por ejemplo, inicialmente nos tome una serie de imágenes, o sea, que nos genere las imágenes que necesitamos hacer. Y luego, pues en el proceso de evaluación, le vamos a ir diciendo eh, que nos cambie los productos, ¿sí? Los productos que ustedes van a crear. Muy bien. Entonces vamos a irnos al programa. Vamos a compartir aquí todo esto. Perdón. Listo. Lo primero que seguramente el sistema les va a abrir es esto. Bueno, estas imágenes ya se las envié al Classroom para que descarguen un archivo comprimido que les envíe ahí con las imágenes y monten la carpeta de imágenes pues en alguna parte donde ustedes puedan acceder fácilmente a ella. Puede ser en mis imágenes o puede ser en el escritorio, pero deben estar descomprimidas, ¿no? Yo les mando un solo archivo comprimido, lo deben descomprimir y tener las imágenes libres allí en su computadora. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro equipo, que fue lo que hicieron ahorita, se convierta en un emulador. ¿Sí? ¿Qué significa un emulador? Significa que en este caso el procesamiento lo va a hacer o lo va a ejecutar. El procesamiento realmente es un programa, ¿no? Entonces ese programa lo va a correr el procesador del computador. Si el computador es lento, pues el procesamiento va a ser lento. Si el computador es rápido, pues el procesamiento va a ser rápido. Eh, claro, no se nota mucho, ¿no? Realmente esas diferencias de tiempo. Pues tiene que ser un computador muy viejo, muy chandoso ya para que ese procesamiento sea muy notorio. Entonces necesitamos esto.
primero que todo, si no tenemos emulador, pues no vamos a poder hacer el ejercicio porque no nos va a dejar procesar nuestra imagen. Y en el caso de que estuviésemos en el laboratorio SIM, tendríamos no solo el emulador, sino que nos aparecería aquí también dentro de la lista la cámara, ¿sí? La cámara se conecta a través de la red del laboratorio y nosotros podríamos tener acceso a esa cámara. Ahí es cuando se utilizan estos botones de conectar o desconectar o actualizar, ¿sí? Pues ya es cuando tenemos una cámara o un dispositivo que necesitemos conectar. Por defecto, pues nuestro emulador ya viene conectado. Tenemos que el software maneja dos opciones. Está esta opción que se conoce como el Easy Builder, ¿sí? Que es la que se abre casi siempre por defecto. Mm, y es como la versión fácil, ¿no? Hagamos una detección fácil de esta imagen, pero no nos da muchas posibilidades. Lo que sí es interesante es que nos muestra, pues, el orden de los procesos, ¿sí? El orden de los procesos, esto sí es importante que lo tengamos muy claro, porque dice, primero, iniciar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos determinar cuando vamos a iniciar? Pues primero tenemos que establecer una conexión, que es lo que les estaba mostrando ahorita. Ah, la voy a hacer a través del emulador, listo, ya está conectado. Ah, pero si lo voy a hacer a través de una cámara, yo puedo tener varias cámaras conectadas en red, por lo tanto debo escoger cuál de las cámaras, ¿sí?, es con la que voy a trabajar. Y lo que sí tenemos que aprender a hacer muy bien es configurar la imagen, cuadrar la resolución, cuadrar el foco, esos elementos, pues dependiendo de la cámara, hay que hacerlos o de forma manual, como en el caso de nuestra cámara. Entonces uno va allá a la cámara y le cuadra el foco con unos elementos mecánicos que tiene en el lente para, pues obviamente, mejorar esa imagen. En este caso, la configuración de la imagen la vamos a hacer nosotros eh, con las imágenes que les acabo de enviar. Entonces, debemos seguir bueno, ya les voy a terminar de mostrar esto y ahorita les muestro cómo cargamos las imágenes. Luego de que yo ya tengo mi imagen, debo configurar herramientas. ¿Sí? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Entonces, habíamos hablado que podíamos hacer tres cosas. Podríamos inspeccionar, podríamos, ¿cuál era la segunda? Uy, se durmieron. Va a tocar tomar lista. A ver. Acá estamos, profesor, lo que Ah, estoy, que mandaste en el Classroom. a ver apenas. ¿Qué era lo que podíamos hacer? ¿Qué era lo que decía en la presentación? Podíamos inspeccionar. La otra era medir. Esto vamos a dejarlo entonces para la evaluación. Se los dejo entonces como parte de su investigación. Bueno, entonces digamos aquí. Entonces detectamos la imagen, aquí está la imagen, vamos a poner la imagen. En este caso, pues solo es inspeccionar piezas, pero con la otra opción que vamos a trabajar, vamos a poder a utilizar una serie de funciones, como les digo, más profesionales. La tercera fase es la de los resultados. Entonces,
cómo vamos a entregar los resultados a través de entradas y salidas conectados con el PLC o a través de una red de comunicación. Y pues se termina el proceso. Aquí en este caso pues se puede crear una película, que es esta película de abajo donde encontramos las diferentes imágenes. Las tareas se pueden guardar. Las tareas se van a generar como archivos que se denominan .job, ¿sí? Entonces le ponemos un nombre, aquí, un nombre .job, ¿sí? Y si ya tenemos la cámara, entonces enviamos esa tarea, ese .job, a la cámara. Y se lo enviamos a la cámara y la cámara es la que entonces comienza a hacer ese procesamiento. El PLC le dice, hay un producto, tome la foto, la cámara le devuelve el resultado, este producto es conforme, este producto es no conforme, y el PLC pues ya hará eh, los trabajos necesarios y a través de un sistema neumático, ¿sí? Con aire o con un actuador o con un sistema eléctrico, bueno, lo que sea, retira el producto de la línea o qué hace con ese producto o lo marca, bueno, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, eso, digamos que esta parte nos servía para darnos esta continuidad. Listo, en esta carreta ya descargaron las imágenes, ya las descomprimieron, me imagino. Sí, profe, ya. Por eso era- Listo. Entonces, en nuestro software no vamos a trabajar con el Easy Builder, vamos a trabajar con, me veo aquí, en el menú Vista, vamos a encontrar esta función de abajo que se llama función de hoja de cálculo, ¿sí?